Bien, vamos a ver algunas generalidades respecto a las fracturas. Todos sabemos que las fracturas son soluciones de continuidad del hueso, ¿cierto? Usualmente la mayoría de fracturas ocurren por un trauma. No todas, pero la gran mayoría de fracturas son por un trauma asociado. Usualmente un trauma violento, ¿no? Hay varios tipos de fracturas. Por ejemplo, para describir una fractura, tenemos que describir tres aspectos. Tenemos que hablar de su localización, en qué parte se encuentra, ¿no? Por ejemplo, puede ser especificar el hueso. En este caso estamos viendo aparentemente una especie de fémur, ¿no? En las imágenes que tenemos ahí de ejemplo. Pero tenemos que hablar, en este caso del fémur, si la fractura es, por ejemplo, en la cabeza del fémur, si es en el cuello del fémur, si es en el trocánter mayor, menor, si es en la diáfisis, en la epífisis, etc. Hay que localizar, siempre hay que describir la localización. Luego, tenemos que describir la orientación. Y la orientación de la fractura puede ser, por ejemplo, como estamos viendo en la primera imagen, una fractura transversa o transversal. Puede ser una fractura longitudinal, que en realidad no está seccionando el hueso en su totalidad, ¿no? No lo parte en dos, pero es un tipo de trazo. Está la fractura oblicua. Esta oblicua puede ser no desplazada, como ven en esta imagen, o podría ser una oblicua desplazada, como ven en esta otra. Están las fracturas espiroideas, están las fracturas en tallo verde, están las fracturas en conminuta. Específicamente, si hablamos específicamente de orientación, están las transversas, las oblicuas, las espiroideas. Sobre todo esas tres. ¿Cuál de esas tres fracturas es la más estable de todas? La más estable corresponde a la fractura transversa o transversal. Y cuando hablamos de la más estable, estamos diciendo que es la que menos posibilidad de desplazamiento tiene. ¿Ok? Listo. Ese es nuestro primer concepto respecto a cómo describir una fractura en general. ¿Ya? Ahora, y el tercer punto que debemos describir, además de localizarla, además de ver la orientación, si es transversa, si es oblicua, si es espiroidea o demás, hay que ver el grado de desplazamiento. Existen fracturas muy desplazadas, existen fracturas poco o nada desplazadas. Por ejemplo, en nuestra imagen, la diferencia entre la tercera y cuarta imagen, ¿no? Esta es una oblicua que no se ha desplazado y esta es una oblicua que sí se ha desplazado. Entonces son los tres datos básicos que tenemos que describir cuando hablamos de una fractura. Localizarlas, describir su orientación y ver su desplazamiento. Bien, ahora, otra forma de clasificar a las fracturas es si son fracturas abiertas o si son fracturas cerradas. Creo que aquí debe estar completamente claro, las fracturas abiertas son las que tienen una herida asociada con herida, en cambio las fracturas cerradas son las que no tienen herida asociada. ¿Ok? Listo. La fractura abierta tiene herida en la piel, o sea, tiene una solución de continuidad que permite el ingreso de gérmenes. En cambio, una fractura cerrada no tiene una herida asociada. Por ejemplo, si describo acá una pierna, ¿no? Con su tibia adentro, su tibiecita, de repente se ha fracturado la tibia, basta que haya una pequeña abertura chiquitita, acá, en la piel, ya es una fractura abierta, porque en la zona de fractura hay una puerta de entrada por donde podrían entrar gérmenes. Por supuesto que cuanto más grande y más profunda sea la lesión, más posibilidad de infectarse, pero ya es abierta. Entonces, una fractura puede ser abierta o cerrada. Incluso las fracturas abiertas podrían diferenciarse en fracturas expuestas o no expuestas. Expuesta significa que se ve el hueso, el trazo, se ve la zona de fractura. Por supuesto que cuanto más grande, más amplia sea la apertura de la herida, la exposición del hueso es más probable. Cuanto más chiquita, como en la imagen que hemos dibujado, sea la abertura, el hueso no va a estar expuesto. O sea, ¿podría haber una fractura abierta y no expuesta? Sí, es posible si es que la herida es bastante pequeña. ¿Ya? Listo, entonces para diferenciar, ¿cuál es el gran riesgo de tener una fractura cerrada? El gran riesgo de las fracturas cerradas es el síndrome compartimental. ¿Y cuál es el gran riesgo de las fracturas abiertas? El gran riesgo de las abiertas es que haga osteomielitis. Síndrome compartimental y osteomielitis respectivamente como complicaciones posibles. ¿Ya? Listo. Hay una clasificación para las fracturas abiertas. Esta clasificación que está escrita acá es la clasificación de Gustilo Anderson,
para fracturas abiertas. Todas son fracturas abiertas. ¿Ya? Gustilo Anderson. Y Gustilo describe a estas fracturas de esta manera. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del tamaño y de las complicaciones. Por ejemplo, vemos que el grado 1 de Gustilo es la pequeñita que tiene menos de 1 centímetro. El grado 2 de Gustilo, la que tiene más de 1 centímetro. Y el grado 3A, 3B, 3C, que son las siguientes, son heridas ya más grandes, que en modificaciones actuales se les describe incluso como más de 10 centímetros. Entonces, menos de 1 centímetro, grado 1. Más de 1 centímetro, grado 2. Y grandotas, más de 10 centímetros, 3. 3A, 3B, 3C. La diferencia básicamente es sencilla, ¿no? Porque es leve, moderado, severo. Contaminación, riesgo de contaminación, leve, moderada, severa. Daño de partes blandas, leve, moderada, severa. Con minuta, leve, moderada, severa. Incluso se diferencia en el daño neurovascular. El daño neurovascular es más probable en las fracturas tipo 3, específicamente en la 3C. En la 3C hay un daño neurovascular arterial incluso acá. ¿Ya? Esa clasificación no la tienen que memorizar, ojo, allá casi no se usa porque hay otras nomenclaturas más actuales para describir algunas lesiones en esta zona. Pero es lo más importante. Ya, este es el cuadrito respecto a las fracturas abiertas, ¿no? 1, 2, 3 y el 3, 3A, 3B, 3C. Ya saben que cuanto más alto el grado, más riesgo de osteomielitis. A ver, hay algunas, clínicamente las fracturas las características clínicas de una fractura pueden ser o se resumen con 3 letras. La triada clínica de las fracturas, la triple D. D de dolor, D de deformidad y D de disfunción. Toda fractura duele, tiene dolor. Toda fractura tiene cierto grado de disfunción. O sea, a veces en el examen van a encontrar con el término de impotencia funcional, pero es lo mismo. Y toda fractura, algún grado de deformidad puede tener. Esto es entre comillas, ¿ya? Porque en realidad no todas tienen deformación. Por ejemplo, una fractura de escafoides en el carpo no suele tener deformación. No deforma. De hecho, incluso hasta se detecta tarde. Entonces, pero eso sí, todas duelen y todas tienen disfunción. En general se describe como una triada. Lo voy a resaltar, ¿ya? Dolor, deformidad y disfunción. ¿Ok? Listo. Dolor, deformidad y disfunción. ¿Qué más? Además pueden tener crepitación. Las fracturas podrían crepitar, no siempre. Podrían generar un hematoma o una equimosis. ¿Cierto? Hematomas, equimosis, entre otras cosas. Pero lo que está escrito ahí es lo mínimo que debemos recordar, la triada. Listo. Esto respecto a cosas generales de las fracturas, ¿ya? Sus clasificaciones, etc. Ahora, existen algunos tipos de fracturas como son, por ejemplo, las fracturas, entre comillas, normales. Las fracturas normales son las que están asociadas a traumas violentos, traumas severos. Es un accidente de tránsito tan fuerte que rompe un hueso. Es inevitable, ¿no es cierto? Si un hueso está, por más fuerte que sea un hueso, un trauma severo puede generar una fractura. Y existen las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son las que ocurren en huesos enfermos, dañados. ¿Y cuál es la principal patología que afecta y debilita los huesos? La osteoporosis. La osteoporosis. La osteoporosis, sobre todo en los ancianos, afecta a qué huesos? En este orden. Primero, las vértebras, sobre todo de la columna dorsolumbar. ¿Ya? La fractura de coles y el cuello de fémur. Son las 3 zonas donde más se puede romper un huesito. Las vértebras, ya saben. La fractura de coles, estamos hablando de la muñeca. Y la fractura del cuello del fémur, estamos hablando de esto de acá, ¿no? Del cuello del fémur. ¿Ya? Esa fracturita. Típico de los abuelitos osteoporóticos, ¿no? Listo. Estas fracturas patológicas son comunes en las epífisis, en las metáfisis. Otras patologías que debilitan los huesos, osteomalasias, neoplasias, osteogénesis imperfectas, etc. ¿Ok? Entonces, osteoporosis, principal patología que debilita los huesitos y en esas zonas. ¿Ok? Estos de acá también, la osteomalasia, tumores, osteogénesis imperfecta también. Las fracturas por fatiga, llamadas también fracturas por estrés,
Las fracturas por estrés se dan por microtraumatismos por esfuerzos repetidos sobre un hueso. O sea, no es un trauma violento, sino cuando un huesito recibe golpe, golpe, golpe repetidamente, entonces eso genera fatiga al hueso, ¿no? Por ejemplo, la fractura del soldado, llamada también fractura del recluta, se dan en los metatarsianos medios, específicamente cabeza del segundo y del tercer metatarsiano, sobre todo el segundo, cabeza-cuello. ¿Ya? Por ejemplo, solo por... Esto ya hicimos, ¿no? Voy a usar esa lámina anterior. Un metatarsiano en el pie, ahí está, se empieza a generar en su cabecita, en su cuellito, rajaduras. Y eso genera consolidación crónica. Entonces la placa se ve como un halo blanco alrededor hipercalcificado porque constantemente se está golpeando, golpeando, golpeando y rompiendo. Cabeza del segundo metatarsiano en el pie. Otra, la fractura del cargador. ¿Dónde se da la fractura del cargador? En la segunda vértebra cervical, C2, en el axis. En la apófisis odontoides del axis, podría ser en el arco lateral del axis. La lesión de Ollan-Kist o signo de Ollan-Kist se ocurre en las fracturas de tibia, específicamente en la parte superior de la tibia, ¿ya? En la parte proximal de la tibia. Entonces, en estos casos no hay golpe, no hay un golpe, un trauma severo. Lo que hay es esfuerzo, sobrecarga repetida. Las fracturas en tallo verde son fracturas en tallo verde o en tallo de bambú, a veces se le llama. Las fracturas en tallo verde son estas fracturitas en las cuales ocurren en los niños. Ambas, tanto tallo verde como torus, son fracturas típicas de los niños, en los cuales como el hueso no está completamente osificado, por ejemplo acá, el hueso se quiebra, pero no se parte en su totalidad. Es como cuando quieren romper una caña de azúcar que todavía no está madura, está verdecita. Entonces, ahí, eso pasa aquí, ¿ya? Usualmente es en huesos largos. Las fracturas en tallo verde o en tallo de bambú de los niños ocurre principalmente como están viendo ahí en la imagen, ¿no? En huesos largos, voy a escribirle acá, huesos largos, específicamente radiocúbito. Podría ser en el fémur, podría ser en la tibia, podría ser en la clavícula misma, ¿ok? Listo. La fractura en torus, arriba, también se le llama fractura en rodete. ¿Qué significa fractura en rodete? Ahí están, ¿no? Las flechas celestes, lo refuerzo, están señalando. Esa es la lesión. También es de los niños, como el hueso no está completamente osificado, el niño se cae sobre la palma de su mano y no se fractura, no se rompe, no se parte el hueso, pero se genera una rajadura, un desgarro, un aplastamiento, como un rodete alrededor, ¿no? Se aplasta como si fuera un acordeón. Eso sí es típico y característico en el radio. Característico del radio de los niños. Listo, son algunas fracturas especiales, ¿no? Fracturas, las patológicas, las fracturas por estrés, por fatiga, las fracturas de los niños en tallo verde, fracturas en torus. Muy bien, ¿qué más tenemos que ver acá en las generalidades de las fracturas? Bien, vamos a hacer la parte de la izquierda en este video porque eso corresponde a generalidades, ¿ya? Recordemos algunas cositas de la consolidación ósea. La consolidación, cuando hay una fractura, sigue la secuencia de cicatrización similar al de la piel. Y tanto la piel como el hueso tiene 3 fases de cicatrización, 3 fases de consolidación: fase inflamatoria, fase de reparación, fase de remodelación. La fase inflamatoria es la primera, la fase de reparación es la segunda, la fase de remodelación es la tercera. La fase inflamatoria es la primera que ocurre, es igual que en la piel. En la fase inflamatoria lo que hay es principalmente hemostasia, control de hemostasia y migración de células inflamatorias. Es lo primero que le ocurre a cualquier tejido cuando tiene un trauma, cuando tiene un daño. Hemostasia, control del sangradito, hay migración plaquetaria, por ejemplo, y control de la migración de células inflamatorias, típico de cualquier reparación de tejido. De cualquier, perdón, primera fase de reparación de tejido. Luego viene la verdadera fase de reparación, llamada también, le voy a poner sus sinónimos, el momento de la formación de callos, ¿ya? Al inicio se forma un callo blando y luego se forma un callo duro. Por supuesto que tiene que ver con el tipo de tejido. Al inicio tiene que ver con un callo basado en cartílago, un callo cartilaginoso, o sea, blando, y luego un callo óseo, por eso se llama callo duro.
Fase de reparación o arriba le pongo también fase de proliferación. Es el momento en el que el hueso se tiene que reparar, ¿cierto? Llenar de cartílago y de hueso, sellarse. Y luego es lo que vemos en los callos y es lo que notamos en las radiografías como signos positivos después. Y finalmente la fase de remodelación o el otro nombre que recibe de maduración, similar a la piel, maduración. Esta fase de remodelación o maduración, dura bastante tiempo y es cuando el hueso ya tiene que remodelarse, su propio nombre, desaparecer su cicatriz para que pareciera que nunca hubiera pasado nada acá, ¿no? Entonces, una primera fase de inflamación, luego de reparación o proliferación y luego la remodelación. La reparación es la más importante porque en este momento es donde se forman los callos, ¿no? Listo. ¿Qué factores, arriba lo voy a poner, pueden retrasar la consolidación? ¿Qué factores retrasan la consolidación? Por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? Las infecciones, la osteomielitis, el hipotiroidismo, ¿qué más? La malnutrición, ¿qué más? La osteoporosis retrasa la consolidación, ¿qué más? Algunos AINES, los AINES retrasan la consolidación. Los antibióticos, ¿qué antibióticos? Sobre todo las quinolonas, específicamente ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? Entre otros. La mala inmovilización retrasa una buena consolidación, el no haber inmovilizado correctamente al inicio. Bueno, las partes de las características clínicas ya lo hemos visto en la lámina anterior, la triple D, ¿no? Dolor, deformidad y disfunción. Todas duelen, todas tienen cierto grado de deformidad y disfunción o impotencia funcional, entre otras características clínicas, ¿no? Los tres primeros son lo característico, lo típico de examen. En el diagnóstico de una de las fracturas, lo clásico es realizar radiografías, ¿no es cierto? Es lo que todo el mundo pide, pero no siempre se puede hacer radiografías. Es lo más pedido, es cierto. Podría pedirse una tomografía o una resonancia. ¿Cuándo es que se pide tomografía? Tomografía se pide cuando son, como están viendo en esta imagen, huesos o bien están poco osificados, porque el cartílago no se ve en la radiografía, tienen que tomar tomografías muchas veces, huesos poco osificados o huesos cortos, pequeñitos, en los que una radiografía no va a ser útil, no va a detectar el trazo de la fractura porque es muy pequeño. Entonces, o bien cuando hay disminución, poca osificación de ese hueso, todavía está muy cartilaginoso, o cuando son huesos cortos, como en este caso de la imagen estamos viendo una fractura de escafoides, ¿no? Y la resonancia magnética se pide cuando quieren evaluar partes blandas principalmente. Bien, ligamentos, de repente músculos, etc. Ahora, la ecografía también es útil, no está acá escrita, pero la ecografía, ¿cuándo es de utilidad? Cuando no quieren irradiar a un paciente, sobre todo en gestantes y niños muy pequeños. ¿Ya? Siempre que sea técnicamente factible, ¿no? Sea un hueso muy superficial, puede ser válido, no hay obesidad ni nada, es válido hacer una ecografía. Listo, si no, de todas maneras, el estudio más utilizado siempre es la radiografía.